Gracias Blanca, gracias también a Lourdes por todo el trabajazo que siempre hacéis cada vez que hacemos un acto de este tipo y también gracias a la Casa de Cultura y Participación Ciudadana porque promueve este tipo de iniciativas. Lo que yo quiero hacer y vengo haciendo desde hace tiempo son dos cosas: sacar la economía de las facultades de economía y del perímetro de los que se lo saben todo, ¿no? Y como se lo saben todo, están armados de recetas que todo lo resuelven. Hay que sacarlo de ahí y hay que llevar la economía pues aquí y a otros muchos espacios, ¿no? Y hay que hablar de economía crítica porque pese a todo, pese a que ha llovido mucho, se sigue trabajando con los mismos diagnósticos o parecidos. Y en las facultades de economía se sigue enseñando lo mismo de siempre. Que los salarios son los culpables de la inflación, que los salarios hacen que las economías no sean competitivas, que hay que abrirse al mercado internacional, que la globalización es guay del Paraguay, ¿no? Todo esto es el mantra que sigue dominando en las universidades. Y los espacios de economía crítica son reductos desde los que se pelea en condiciones de inferioridad, a la hora de repartir la carga docente, a la hora de asignar los dineros para la investigación. Por eso yo creo que es importante hablar aquí de economía crítica, que es donde yo me quiero posicionar. No sé si lo consigo, hacer buena economía crítica, pero lo que yo quiero hacer no es economía convencional. Los 4 temas que ha mencionado Blanca, y el primero de ellos, la verdad es que esto de los indicadores económicos lo he estado pensando y le he dado vuelta durante un tiempo porque pensaba, joder, cuando lleve esto, ¿quién va a venir a escuchar algo sobre indicadores económicos? Que no es exactamente hablar de la inflación, que no es hablar de la desigualdad, es hablar de algo previo a los diagnósticos, previo a las políticas económicas, y es cómo se construye la información. Este es el tema. ¿Es importante? Para mí es decisivo, porque dependiendo de cómo se construya la información, se abre una u otra avenida. Se justifican unas u otras políticas económicas. Por eso a mí, en fin, hablar de indicadores económicos es hablar del mundo mundial. No podríamos estar aquí un montón de tiempo, porque cada indicador económico tiene muchas pistas por donde deslizarse. Por ejemplo, el otro día leía un libro entero, más de 300 páginas, dedicado al Producto Interior Bruto, ¿no? ¿Qué es el Producto Interior Bruto? ¿Y cómo se interpreta el Producto Interior Bruto? Eso, la mayor parte de los economistas, y por supuesto las facultades, se da por sentado. Y yo aquí, claro, no puedo hacer un relato de todos los indicadores económicos fundamentales y dar mi opinión de cómo se construyen, qué dicen y qué ocultan, porque eso es larguísimo. Pero sí he querido seleccionar algunos que me parece que son interesantes y además son relevantes. El primero de ellos, sobre el cual voy a comentar algo, es el Producto Interior Bruto, pero también voy a hablar de la productividad del trabajo, de la tasa de empleo y del desempleo, del salario medio y de la desigualdad. ¿Eso agota el tema? No, por supuesto. Eso casi lo único que hace es insinuar el tema. Pero es muy necesario tratar este asunto. Hace como 3 o 4 meses asistí a un curso organizado por la UCM sobre medios de comunicación. Y el profesor que daba ese curso, de la UCM, decía, no, los titulares tienen que reflejar la realidad, y la realidad es la realidad, porque los hechos son los hechos. Y a partir de ahí, tira del hilo. Y yo le daba vueltas al tema este y llegaba a la conclusión de que no, los hechos no son los hechos. Presentar los hechos ya requiere de una construcción. ¿Entendéis lo que quiero plantear? Una construcción teórica, metodológica, ideológica. Quien dice que los indicadores económicos son evidentes e indiscutibles está haciendo trampa.
consciente o inconscientemente. Yo más bien creo que la recogida y el proceso de la información, ahí ya se mete mucha ideología también, mucha teoría, muchos juicios de valor, muchas preconcepciones. Y he dicho ideología y lo mantengo, porque aquellos economistas que dicen, no, lo mío no va de ideología, no, sí va de ideología. Lo de todos va de ideología. Claro, ¿cuál es la diferencia? Que los que plantean más carga ideológica lo ocultan. Dice, no, yo objetivo. No, lo mío es indiscutible, es pura lógica, es pura racionalidad económica. No, tú estás ocultando una ideología porque esa ideología te está determinando la mirada. Miras de una determinada manera y miras en una dirección. Te asomas ahí, joder, ¿y por qué no te asomas ahí? ¿No? Has tomado la decisión de que ahí está lo relevante. Quieres recoger información desde ese ventanal. Pero ¿y ese más pequeño? Donde habita otra gente, donde tienen otros problemas, ¿y por qué no te asomas ahí? La ideología, no quiero un poco empezar por aquí, la ideología está siempre presente, está continuamente presente. Pero si me preguntáis, ¿eso es malo o bueno? No tengo contestación. Eso es imprescindible. No hay manera. Yo esto se lo he dicho 1000 veces a mis alumnos cuando daba clases en la UCM. Digo, yo no me puedo dejar en el bar la ideología. Yo entro con todo el equipaje. Entro con todo. ¿Cuál es la diferencia? Me parece que hay quienes quieren ocultarla y presentar su análisis como el único posible, ¿no? Como la culminación de la objetividad, y los que más humildemente dicen, no, todo lo que yo hago tiene un componente ideológico, que no es necesariamente malo, pero lo voy a hacer explícito, para que todo el mundo conozca de dónde parto. Y si yo analizo la desigualdad, por ejemplo, no quiero mirar solo a los de abajo, quiero mirar a los de arriba. Pero esa es una decisión que tiene un fuerte contenido ideológico. Claro, no quiero reducir la economía a la ideología, pero mirar hacia arriba, mirar hacia las élites, mirar hacia las corporaciones, tiene un planteamiento ideológico. Y quiero construir economía desde esa mirada. Pero esa mirada está en todos los economistas, sin excepción. También esos economistas que están enredados en modelos matemáticos, econométricos, y que dicen, mira, esto objetivo. No, objetivo no. ¿Desde qué supuestos has construido tú el modelo? ¿Cuál es la lógica que inspira ese modelo? Explícamela. Porque si no me la explicas no me interesa. Porque no es buena economía. En definitiva, con esta primera reflexión lo que quiero plantear es que hay mucha tela que cortar. Aunque aquí solamente hablemos un poco de algo de eso. Pero hay mucha tela que cortar. Es muy importante para entender la economía. Y hay que hablar de indicadores. El Producto Interior Bruto. Cuando hace ya bastantes décadas se descubrió que había algo a lo que se le podía denominar Producto Interior Bruto, los economistas en aquella época dijeron, esto es una revolución. Una revolución. Tal cual, con mayúsculas. Porque esto permite condensar, permite presentar en un indicador sintético lo que está ocurriendo en una economía. Es el indicador más habitualmente utilizado por todos, críticos y no críticos, ¿no? Cuando se quiere presentar que una economía va bien, o como justificación de que va bien, se dice, está creciendo mucho el PIB, crece el 5%, guay. Y si solo crece el 2%, ya no es tan guay. Y si retrocede, fracaso. Es el indicador de éxito. Por lo tanto, el aumento del PIB es un objetivo, ¿no? Si yo digo que esto es lo que mide el éxito, entonces me voy a afanar, voy a poner todos mis recursos y todas mis capacidades para conseguir que el Producto Interior Bruto crezca. Y la primera idea, el crecimiento del PIB
La primera idea, digamos, convencional, que ya digo que no me la creo. La primera idea es que el crecimiento del PIB mide la riqueza disponible en un país, ¿no? Quiero decir, el Producto Interior Bruto lo que mide, no quiero entrar en ningún tipo de tecnicismo porque no me interesa, es cuánto valor se crea, cuánto valor nuevo se crea en una economía durante un determinado periodo de tiempo, normalmente un año. Entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de este año, ¿cuánto valor nuevo ha creado la economía? Y si crea mucho valor, eso quiere decir que la economía tiene más riqueza y que la economía es más resiliente. Y por lo tanto, que es el buen camino. Todas las políticas económicas destinadas a que aumente el Producto Interior Bruto. Sin embargo, yo creo, aunque solo lo pueda insinuar, yo creo que eso es un planteamiento que la gente que queremos hacer economía crítica simplemente no lo podemos defender. No lo podemos defender porque tiene muchas lagunas, algunas que tienen que ver con la construcción del indicador. ¿Cómo? Os voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se pasa de unidades físicas a unidades monetarias? ¿Cómo se pasa de un crecimiento del PIB, 8 toneladas más de pan, 3 máquinas nuevas, 1000 kilos de fertilizantes, ¿no? ¿Cómo paso yo de eso, que es cantidades, cómo lo llevo yo a precios? Ese es un primer salto mortal que hay que tener en cuenta. No es tan fácil pasar todo eso, porque ¿quién fija los precios en el mercado? Los precios no vienen predeterminados. Los precios es el resultado de la competencia y de la posición oligopólica, la posición más o menos sólida de las empresas. Por lo tanto, hay un problema. Pasar de unidades físicas a magnitudes monetarias es un salto que se da con toda la tranquilidad del mundo. Y yo lo que digo es que no hay que estar muy tranquilos, porque no es nada fácil. Y los precios no son un elemento, perdón, digamos, objetivo. ¿O cómo se mide? Por poner otra cuestión que me parece importante. ¿Cómo se miden los servicios? ¿Cómo se miden los servicios de un profesor universitario? ¿Cuánto aporta al Producto Interior Bruto las clases que da un profesor en la universidad? ¿Es por número de clases, por semana, número de aprobados, número de alumnos que pasan de un curso a otro? Os quiero plantear que hay muchos servicios públicos, he puesto el ejemplo del profe universitario, pero podría poner otros muchos ejemplos de servicios ofrecidos por las administraciones públicas, que no tienen un precio de mercado. No tienen un precio de mercado porque su objetivo no es venderse en el mercado con criterios de mercado. ¿Entendéis lo que quiero plantear? No hay un precio de mercado. Puede haber convenciones, pues voy a contabilizarlo por el sueldo que recibe el profesor y la suma de todos los sueldos es el valor de ese servicio prestado. Pero hay un debate, no es tan fácil, porque los productos industriales, por ejemplo, que están en el mercado y que por estar en el mercado tienen un valor monetario, eso es una cosa. Los servicios públicos que tienen que ver con la educación y la salud no se ofrecen en el mercado, ni se deben ofrecer en el mercado. Tienen otra finalidad. ¿Y cómo se valora? Por poner otro ejemplo, os pongo ejemplos de cosas que yo creo que están ahí en el debate. ¿Cómo se valora la contribución al Producto Interior Bruto de la industria financiera? Aquí también hay una discusión, porque ha crecido mucho en las últimas décadas. Pero no hemos razonado, o yo al menos tengo el convencimiento de que una parte muy importante del crecimiento de la industria financiera ha consistido en colocar en el mercado productos tóxicos. Productos tóxicos que han tenido un efecto demoledor sobre las economías. Esa industria financiera que pone en el mercado productos tóxicos, que ha favorecido el megaendeudamiento, que ha situado a los bancos en posición crítica, esos han sumado. Suman, contablemente suman, pero es lógico que sumen, porque a lo mejor lo que tendríamos que hacer es descontar. ¿Y cómo se contabiliza lo que se llama trabajo improductivo, entre comillas, de cuidados?
¿Es que acaso eso no es un trabajo importante? Es que es fundamental. Es que sin ese trabajo, de la destrucción masiva de recursos naturales, ese coste no lo recoge el Producto Interior Bruto. Y por supuesto tampoco recoge bien, al menos no recoge bien, la economía informal. Pero es que la economía informal, por ejemplo en Latinoamérica, es mayoritaria. Es que el 80% de los trabajadores que trabajan en los países latinoamericanos trabajan en la economía informal. ¿Y eso cómo se contabiliza? No se contabiliza de ninguna manera. Claro, si los que trabajan en la economía informal reciben un sueldo o un salario o un algo, un dinero, y con ese dinero compran cosas en el mercado, a través de la compra aparecen en el Producto Interior Bruto. Lo que compran, las manzanas que compran en el mercado aparecen en el Producto Interior Bruto. Pero su retribución, siempre en negro, siempre irregular, de trabajos que no tienen contrato, que no tienen horario, que no tienen derechos, eso tampoco aparece en el Producto Interior Bruto. Lo que quiero decir con esto, resumiendo esta idea, es que es un indicador súper deficiente. Y lo seguimos utilizando porque no hay otra cosa. Pero reconozcamos que no mide bien. Y reconozcamos que el simple crecimiento del Producto Interior Bruto no puede ser un objetivo. Porque si ese crecimiento consiste en destruir masivamente recursos naturales y en alimentar la burbuja financiera, es que ese no es el camino. Es que ese no es el camino. Aunque crezca el Producto Interior Bruto un 5%. Ha habido instituciones que han intentado meter más complejidad al Producto Interior Bruto. Por ejemplo, por poner solo un ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que elabora un indicador que se llama Índice de Desarrollo Humano, ¿no? Que está bien, aunque a mí me parece que se queda corto. Está bien porque dice, para medir el desarrollo, que no es solo crecimiento, hay que tener en cuenta la salud, la educación y el nivel de vida. Solo el Producto Interior Bruto no. Metamos la salud y la educación. Y meten más información que es interesante. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Qatar, ¿no? Que es los del Mundial. Según el indicador de Producto Interior Bruto por habitante, de renta por habitante, Qatar está el tercero del mundo. El tercer país mejor posicionado del mundo. Ojo, con Qatar. Con los recursos petrolíferos que tiene y de gas natural. Pero si se mide, fijaros la diferencia que hay, si se introduce el índice de desarrollo humano, ya no está el tercero, ya está el 42. ¿Entendéis? Baja 40 puestos en el ranking. Cuando se introduce el indicador de salud y de educación, y esto nos da mejor información, aunque evidentemente necesitamos más calidad. Pero Estados Unidos, que está el número 7 en el nivel de renta por habitante, cuando se mide el índice de desarrollo humano, está el 21. Brunei está el 9 en renta por habitante, pero en índice de desarrollo humano está el 51, y así todo. Por lo tanto, todas aquellas iniciativas que van encaminadas a introducir indicadores más complejos, bienvenidas sean. Y todos aquellos informes y análisis e informaciones acerca de lo bueno que es el crecimiento del PIB, claro, no tenemos suficiente información para evaluar en cada momento, pero yo lo que me sale es, seamos escépticos acerca de lo que eso significa. Y todas aquellas políticas económicas que dicen, no, hay que reactivar la economía, hay que crecer, cueste lo que cueste. No, cueste lo que cueste, no. Porque resulta que si introdujéramos, y ya con esto termino la parte del PIB, si introdujéramos elementos más cualitativos, no estaríamos creciendo, sino que seguramente, en muchos casos, estaríamos decreciendo. Y por lo tanto ya, ¿para qué vamos a seguir discutiendo sobre el tema del decrecimiento? Si es que realmente, si consideramos todas estas variables, ya estaríamos ahí. Ya estamos decreciendo. Bien, este es el primer indicador sobre el que quería comentar algunas cosas. Y me voy a otro que todavía es más importante desde el punto de vista de la economía convencional y también de una parte de la economía crítica, que es el de la productividad del trabajo. Digo economía crítica porque
yo tengo la sensación de que nos manejamos con los mismos rudimentos estadísticos. Estamos atrapados en ese espacio. Bien, ¿es bueno? O sea, ¿es bueno el indicador de productividad del trabajo? Sí. Voy a decir que sí inicialmente, aunque ahora luego voy a decir unas cuantas cosas del asunto. Pero voy a decir que sí porque mide el grado de eficiencia de una economía, ¿no? Producir una determinada cantidad con menos inputs, con menos trabajo. Si yo produzco más cantidad de producto con menos cantidad de trabajo, pues ese es el buen camino. Y otra cosa que voy a retomar luego. Se supone que es un buen objetivo aumentar la productividad del trabajo porque si no aumenta, los gobiernos no pueden redistribuir. Ojo con el mensaje. Retengámoslos porque hay que discutirlo. Todos los gobiernos dicen, no, hay que aumentar el PIB, por supuesto, y la productividad del trabajo. O sea, que el crecimiento del PIB se base en ser más eficientes. Porque si no hacemos eso, entonces no hay margen redistributivo. Olvidémonos de las políticas sociales. Para que los gobiernos tengan dinero con el cual financiar las políticas sociales, tiene que aumentar la productividad. Bien, ¿y cómo se mide? Primera cuestión que a mí que comparto con vosotros y vosotras para reflexionar. ¿Y cómo se mide la productividad del trabajo? Bien, hay dos maneras usuales de medirla. Si tuviera un encerador escribía algo, pero no lo tengo. Hay dos maneras usuales. Son muy sencillas. Yo mido el Producto Interior Bruto por número de trabajadores, por trabajador ocupado. ¿Cuánto crea cada empleo? Esa es una manera. Y otra manera es cuánto crea por hora trabajada. ¿Entendéis? En el numerador pongo lo mismo, que es el PIB. En el numerador pongo lo mismo. En el denominador, en el primer caso, pongo número de trabajadores. Producto Interior Bruto por trabajador ocupado. Y en el denominador pongo Producto Interior Bruto por hora trabajada. Bien, ya he dicho lo que tenía que decir del Producto Interior Bruto, pero quiero que tengáis en cuenta una cosa. Puede aumentar la productividad del trabajo porque aumente el numerador o porque disminuya el denominador. Voy a poner un ejemplo. La productividad del trabajo puede mejorar porque el Producto Interior Bruto crezca el 3% o porque despidan a una parte de los trabajadores. Se produzca un ajuste de plantilla, porque entonces se consigue el mismo o más aumento del Producto Interior Bruto con menos trabajadores. Ojo, a lo mejor si vamos a la macrocifra obtenemos el mismo resultado global, pero no nos engañemos. Hay que tener más información, que no nos vendan la moto. Si aumenta el Producto Interior Bruto, en la productividad del trabajo, yo quiero saber cuál es la fuente de ese aumento. ¿Entendéis? Quiero saber si ha mejorado porque producimos más o porque las empresas han hecho ajuste de plantilla. Porque aunque el resultado sea idéntico, el efecto económico, la valoración económica de ese resultado no es la misma. ¿Y qué indicador es mejor? Utilizar número de trabajadores o número de horas trabajadas. Es una discusión que se puede cerrar ahora mismo, porque no hay datos estadísticos apenas, en la Unión Europea sí, en Estados Unidos también, pero apenas hay datos estadísticos del número de horas trabajadas. ¿Será que no quieren sistematizar regularmente esa información? Es posible, porque esta es la clave. Todas las estadísticas, casi todas las estadísticas, lo que aparece es el número de trabajadores. Pero si yo quiero buscar en Latinoamérica o incluso en países más avanzados, ¿cuántas horas están trabajando? Ahí ya es más difícil, hay muchas estadísticas que no viene el dato. Y este dato es importante, es crucial. Os voy a poner el ejemplo de Suecia, comparado con Estados Unidos. Si yo utilizo como indicador el Producto Interior Bruto por persona empleada, Suecia
está 82 puntos por debajo de Estados Unidos. No, 82 no, 18 puntos. O sea, Suecia tiene una productividad del trabajo que es sustancialmente inferior a la estadounidense. Pero ¿qué sucede si yo, en lugar de utilizar el número de trabajadores, utilizo el número de horas trabajadas? Lo que sucede, y es mágico, que Suecia tiene una productividad mayor que la estadounidense. Suecia es más productiva que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, y estas cosas hay que verlas, ¿no? Porque si no, los indicadores nos terminan mareando. Porque en Estados Unidos se trabaja más horas que en Suecia. En cómputo anual, el número de horas trabajadas por un trabajador estadounidense es mucho mayor. Por eso, cuando yo pongo en el denominador el número de horas trabajadas, resulta que la productividad del trabajo en Estados Unidos baja. Y esto lo puede hacer con todos los países de la Unión Europea, incluido España. España, que está muy lejos de Estados Unidos en el tema de productividad, se acerca, España se acerca mucho a Estados Unidos, porque en Estados Unidos se trabajan muchas más horas en cómputo anual que en España. Por lo tanto, ojo con el tema de la productividad, pero también la productividad puede aumentar y no sería una cosa, para mí no sería una cosa buena en la economía. Y hay que ver, hay que tener esa información. Puede aumentar porque se intensifiquen los ritmos de trabajo en la empresa. Imaginaros que una empresa tiene 200 trabajadores, pero el asunto no solamente es el número de trabajadores o el número de horas trabajadas, y es a qué ritmo trabajan esos trabajadores. Si tienen que hacer el mismo número de piezas en menos horas. Claro, si eso es lo que sucede, y está sucediendo en muchos países, si eso es lo que sucede, resulta que aumenta el numerador, aumenta el producto de la empresa. ¿Entendéis? Aumenta la productividad, pero la fuente del aumento de la productividad es la mayor intensificación de la explotación. Por eso el indicador de productividad del trabajo, yo creo que hay que cogerlo con pinzas. No digo que no los utilicemos, por supuesto. No quiero que saquéis de aquí la idea de que yo estoy diciendo que la economía es una mierda o que los indicadores no valen para nada. No, lo que estoy diciendo es que hay que ver con cuidado. Hay que tener prevención y hay que saber lo que están diciendo y también hay que saber lo que están ocultando. Y la tasa de empleo, ¿cómo? La tasa de empleo y de desempleo, ¿no? Que es otro indicador básico. Lo miramos continuamente la radio y la televisión, quien la vea, los periódicos, continuamente. Ha bajado la tasa de empleo o ha aumentado la tasa de empleo. Y parece que eso ya nos da una información definitiva. Si mejora la tasa de empleo es que la economía funciona. Si la tasa de empleo se reduce, la economía no está funcionando. Lo mismo con la tasa de desempleo. ¿Qué es un empleo? ¿Qué es un trabajador ocupado? Es una persona que realiza un trabajo remunerado y que ha trabajado al menos, esta es la definición del INE y la información que proporciona la Organización Internacional del Trabajo, y ha trabajado al menos 1 hora durante la semana de referencia. 1 hora. Si ha trabajado 1 hora en la semana de referencia, esa persona aparece como empleada, ¿no? Es una primera cosa sobre la que igual debiéramos reflexionar. Y población económica activa, porque es la tasa de empleo, en el numerador aparece el número de personas ocupadas y en el denominador el número de personas activas. La tasa de empleo es el cociente entre los que trabajan y los que trabajan y quieren trabajar. Esa es la definición de población económicamente activa. ¿Los contratos de 0 horas podemos considerarlos un empleo? Eso es que se están generalizando tanto. Contratos de 0 horas. El empresario no está obligado a ofrecer más horas y el que podría cogerlas no está obligado a cogerlas.
pero es una modalidad contractual que existe y se generaliza. ¿Eso qué es? ¿Le llamamos empleo? Es una discusión. Y sobre la población económicamente activa, ¿qué es eso? Por ejemplo, si resulta que como consecuencia de la situación catastrófica en la que hemos vivido en los últimos años, la gente no busca, una parte de los parados no busca activamente un empleo, a través de las oficinas de ocupación, esa persona, si tú te has desanimado, si estás frustrado, si estás cabreado, si estás amargado, y no buscas activamente un empleo, a través de los canales de generación de empleo, a través de las oficinas de estadística, no existes estadísticamente. Si no haces eso, tú no eres población económicamente activa. ¿Entendéis lo que quiero plantear? Es que es una cosa que tiene una importancia enorme. Porque hay mucha gente que está en esa situación, en situación de cabreo monumental o de desánimo monumental. Y esos ya no existen estadísticamente como población económicamente activa. Pero claro, ¿qué supone eso desde el punto de vista del empleo? Mejora la tasa de empleo. Si baja, ¿no? Lo veis gráficamente, en el numerador están los ocupados. Y en el denominador están los activos, que son ocupados más desempleados. Pero si una parte de los desempleados dice, a freír monas, me voy, ya no busco, ya no existes estadísticamente. No existes. Ha bajado la población económicamente activa. Y por arte de bobilis, resulta que mejora la tasa de empleo. Esto es lo que ha pasado muchas veces con las estadísticas. Cuando se presentan los macrodatos, por eso yo la conclusión que quisiera sacar de aquí es ojo. O sea, ojo. Hay que ver qué hay detrás de las estadísticas. Porque si mejora la tasa de empleo, porque baja la población económicamente activa, eso no es una mejora. Es lo que quiero plantearos. Eso no es una mejora. Y si baja la población económicamente activa, porque una parte de las personas rumanas y polacas y no sé qué, que estaban aquí, cuando estalla la crisis de la construcción, se van a sus países porque ya no tienen manera de sobrevivir aquí, eso baja la población económicamente activa. Y si los jóvenes que estaban aquí deseando tener una carrera vital no lo consiguen y se van a Latinoamérica, se van a Brasil o Argentina, también baja la población económicamente activa. Y el resultado glorioso, porque está mejorando la tasa de empleo. Pero la tasa de empleo, como antes decía con la productividad, puede mejorar porque aumente el empleo o puede mejorar porque se reduzca la población económicamente activa. Y hay muchos magos estadísticos. Hay mucho mensaje oculto detrás de lo que el profesor mío de la UCM decía: los hechos son los hechos. Y yo lo que estoy intentando decir es que no, de ninguna manera. De ninguna manera. En economía no. No sé si en periodismo sí. Bueno, periodismo es basura pura, ¿no? Lo que se hace en este país. Es basura pura. Con perdón, que haya aquí algún periodista. Basura pura la mayor parte de los medios de comunicación, ¿no? Pero en economía hay mucha interpretación y hay mucha construcción, que es lo que quería decir al principio. Cuando hablamos de indicadores, los indicadores se construyen y se interpretan. Y a partir de ahí piensas en términos de política económica. Pero no piensas desde la nada. Piensas desde esa realidad que tú has construido. Has mirado aquí o allá, has utilizado un método u otro. Voy a poner el ejemplo del desempleo. La tasa de desempleo que se mide igual. En lugar de número de empleados, ponen en numerador número de desempleados. Bueno, está el tema que planteaba antes, el desempleado que ya no quiere figurar. A lo mejor encuentra chapuzas aquí y allá, o vive de la ayuda familiar, o vive de no sé qué, pero ya no está en las estadísticas. Si esa persona sale de la estadística,
baja la tasa de desempleo. Pero yo me pregunto, ¿y cuál es la tasa de desempleo? Cuando se dice, no, estamos batiendo un récord. Baja la tasa de desempleo hasta cierto nivel. Y yo me pregunto, ¿pero qué estás midiendo? ¿No? Ya he dicho antes que hay una parte de los desempleados que no están en el mercado de trabajo. O están de aquella manera, en la economía sumergida o la economía como la queramos llamar. Pero, mirad, me gusta mucho lo que hacen la Oficina Estadística Estadounidense, que lo ha copiado Eurostat también, y dice, bueno, ¿cuál es el desempleo? No nos engañemos. ¿Cuál es el desempleo real? Y dicen, desempleo real son personas que están desempleadas. Para eso no hay que ser muy listo. Personas que están desempleadas y buscan activamente un empleo a través de los canales oficiales. Pero también está desempleada personas que están en edad de trabajar y no buscan un empleo y quisieran trabajar. Esos también están desempleados. Y están desempleados las personas que tienen contratos a tiempo parcial involuntarios. Quisieran trabajar más horas. Esos también están padeciendo una forma de desempleo. Y están desempleados los que tienen contratos temporales y quisieran tener contratos indefinidos. Si yo meto todo eso en el paquete, ponderándolo adecuadamente, resulta que, por ejemplo, en España, en 2021, no tenemos un 14,8% de desempleo, sino que tenemos 15 puntos porcentuales más. Si yo meto todo eso, y yo digo que hay que meterlo, y no nos engañemos, hay que meterlo, porque es un problema. Esto no me lo estoy inventando yo, esto lo he sacado la información de Eurostat y del INE. No he cogido esas categorías. Tasa de desempleo oficial, guay, ha bajado. Veamos cuál es la real. Y he cogido esos grupos de población. Y a mí me sale, y son los datos también de Eurostat, me sale que la tasa de desempleo en España ahora mismo es del 25%, que es gorda. Y otra cosa que hablan algunos economistas relacionados con el desempleo, que también es una carga de profundidad. La verdad es que los economistas que se empeñan en un lenguaje megatécnico para que el mensaje no llegue a nadie, salvo a los profesionales de la economía, ¿no? y forman ese bucle tan estupendo, hablan de un concepto que también quiero comentar con vosotros y vosotras. Dicen, hay una tasa natural de desempleo. Hay una tasa natural. No nos engañemos. O sea, una tasa natural significa que si se quiere bajar de esa tasa de desempleo, entonces lo que hay es una inflación galopante. Y se calcula que la tasa natural, estos economistas dicen, la tasa natural de desempleo, por ejemplo, es del 5% o del 6%. Ningún gobierno debe intentar bajar de ese 6% porque el precio, y nunca mejor dicho, el precio que tiene que pagar es más inflación. ¿No? Esto también es un mensaje fuerte, porque es como decir, no podemos aspirar a que la gente tenga un puesto de trabajo, a que todo el mundo tenga un puesto de trabajo decente, porque no se trata solo de empleo, se trata de empleo decente. Y en esto solo hay que reivindicar, y hay que hacerlo con fuerza, las posiciones de la Organización Internacional del Trabajo, que no es una cuna de izquierdistas, pero desde hace tiempo habla de trabajo decente, trabajo con derechos, trabajo con negociación colectiva, trabajo con un salario digno. Pero fijaros el mensaje de profundidad, los que hablan de esa tasa natural de desempleo que estaría en torno a 4, 5, 6%, fijaros el tema, relacionan, es el mensaje un poco oculto, pero que debemos ponerlo claro, relacionan inflación con empleo. ¿No? Dice, no, si bajáis, es decir, si creáis más empleo, entonces hay que pagar el peaje de la inflación. Joder, es un mensaje sobre el cual hay que reflexionar, porque, ¿qué pasa? ¿Que la culpa de la inflación es del empleo? ¿Acaso la culpa de la inflación la tienen los trabajadores? ¿Acaso la inflación se explica por los salarios? Es que se desliza un mensaje que, claro,
muchas veces nos quedamos, vale, lo ha dicho un economista, o lo ha dicho 100 economistas, o lo dice la SER, o lo dice el FMI, pero ojo, hay que desentrañar el indicador. Este que habla de la tasa natural de desempleo, lo que está diciendo es que la culpa de la inflación la tienen los trabajadores. Y no podemos aceptarlo. No podemos aceptarlo de ninguna manera. Y que crear empleo es un factor de desorden macroeconómico. Y que no se puede llegar a una situación donde todo el mundo que quiere trabajar tiene un puesto de trabajo. Y ya el último indicador que quería comentar, bueno, sobre esto se puede hablar muchísimo. Bien, una cosa, el salario. El salario. Vale, ¿es bueno que crezcan los salarios? Guay, muy bueno. Tienen que crecer los salarios, pueden crecer los salarios, es el signo de que una economía funciona. Pero vayamos a un punto. El salario promedio, el salario medio, ¿no? Yo cojo toda la masa salarial, ¿no? Toda la masa salarial, que es los salarios que reciben todos los trabajadores que están ocupados, cojo toda la masa salarial y la divido por el número de trabajadores. Y digo, ya tengo el salario promedio. Y igual que decía antes con el tema del empleo, no es lo mismo salario por trabajador ocupado que salario por hora trabajada. Lo que se está produciendo en muchas empresas en España y en otros sitios es que está habiendo una intensificación de los ritmos y un aumento de las horas extraordinarias, pagadas y no pagadas. Acudir al INE, porque las cifras son dramáticas, con un paro desorbitado que tenemos todavía en España. Se trabaja cada trimestre millones de horas extraordinarias no pagadas. ¿Y de qué vale la estadística del salario medio? Pero además, cuando hablamos del salario medio, cuando hablamos de cualquier indicador promedio, estamos haciendo una simplificación que es súper excesiva. Porque en la masa salarial hay gente muy distinta. Mirar el INE saca unas estadísticas donde por un lado habla del 10% de trabajadores que recibe el salario más bajo, equivalente más o menos a 500 euros, y yo hago un paréntesis para decir, ¿quién vive con 500 euros al mes? ¿Quién vive en España con 500 euros al mes? Esto lo gana el 10% de los trabajadores que tienen salarios más bajos. Y el 10% que tiene salarios más altos gana cerca de 6.000 euros. La diferencia entre uno y otro es de 9 veces. Y a todo le llamamos salario. Hagamos el salario medio. Pues que yo ya no quiero que me mareéis con el salario medio. Quiero que pongáis el foco en las diferencias salariales. Poner el foco ahí. Y si ponéis el foco ahí, quiero saber cómo están remuneradas las élites corporativas. Porque una parte de su remuneración son rentas del capital, por ejemplo, una parte de su remuneración es en concepto de dividendos, porque son accionistas. Pero otra parte de la remuneración de las élites son salarios. Salarios que ya he dicho 1000 veces, son desproporcionadamente altos, que no justifican que sean muy productivos, sino que solo se justifican porque han tomado el poder en las empresas. Han tomado el poder. Y como han tomado el poder, hacen lo que les da la gana con sus retribuciones. Y pueden ganar 200.000 euros al mes. Precisamente la OIT sacaba unas estadísticas donde comparaba en una empresa, bueno, en muchas empresas, pero cogía una de las buenas, de las super eficientes, y decía, ¿cuál es la diferencia entre el trabajador que tiene el salario más bajo y la persona ejecutiva que tiene el salario más alto? Y en algunas empresas era de 1000 veces, 1000 veces, que es intolerable. Por lo tanto, ¿vale hablar del salario medio? No, yo creo que no. Yo creo que no. Hablemos de la dispersión salarial, porque esto nos da más información. Nos alegra la noche decir que el salario medio ha subido, ha crecido algo, pero yo quiero saber qué ha pasado con las diferentes categorías de trabajadores. Pido esa información, exijo esa información. Y los sindicatos
Si quieren ser sindicatos de verdad, tienen que recoger esa información. Porque eso forma parte de la pelea política y sindical. Y si no tenemos esa información, nos vamos a la pelea sin herramientas. Pero además hay un detalle que quiero comentaros, y ya voy terminando, un detalle, y es que, claro, cuando se habla de que aumenta el salario medio, incluso curiosamente en épocas de crisis, ¿no? Y uno dice, joder, ¿y por qué ha pasado esto? En épocas con el crack financiero y en otro momento, que aumenta el salario medio. Y dice, joder, pues guay, también guay, de nuevo, mucho guay. Pero es que resulta que los que han perdido el empleo, en épocas de crisis, quienes pierden el empleo, son los trabajadores que tienen salarios más bajos. Vuelve a hacer el cálculo. O sea, hace el cálculo antes del ajuste de plantilla y después del ajuste de plantilla. ¿Entendéis lo que quiero plantear? Si tú tienes una masa salarial y echas a la calle o pierden su empleo los que están en situación más precaria, que eran los que tenían salarios más bajos, y se quedan los que tienen salarios mejores, que por cierto son los que están mejor defendidos por las organizaciones sindicales, vuelves a hacer el cálculo del salario medio y resulta que, paradoja, en periodos de crisis ha mejorado el salario medio. Pero no ha mejorado porque los trabajadores estén mejor. Han mejorado porque se han deshecho, se han quitado de en medio los trabajadores más precarios. Y también mejora el salario medio si los de arriba, los ejecutivos de primer y segundo nivel, se meten, se embolsan más dinero. Claro, hagamos el cálculo. Después de, me he quitado de en medio a no sé cuánta parte de la plantilla que eran los peor retribuidos. Esos ya están fuera. Y encima me aplico prima porque he hecho un ajuste de plantilla que es estupendo, ¿no? Me premian el ajuste de plantilla porque me he quitado la basura, ¿no? Recibo más dinero y ahora hago el cálculo. El cálculo del salario, que no estamos hablando de rentas del capital. Y me sale que el salario medio paradójicamente ha aumentado. Pero, ¿y esto cómo lo interpretamos? Bueno, estas son algunas de las cosas que son metodológicas, pero tienen que ver con conceptos básicos de economía. Y son cosas sobre las que debemos hablar, porque son muy importantes. Porque sobre esto se construye el discurso económico. Pero ignorar esto, para mí, ignorar esto es movernos a ciegas. Es movernos a ciegas. Si queremos valorar las políticas económicas y queremos valorar las estadísticas, tenemos que saber qué hay detrás de esas estadísticas. Bueno, pues esto era un poco lo que quería plantear. Gracias.